con calor, entropía, que tiene que ver con el desorden del sistema, y energía libre, que tiene que ver con la espontaneidad del sistema o con generar trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos con delta H, nosotros vamos a tener reacciones exotérmicas y endotérmicas. Cuando hablamos de entropía, vamos a tener reacciones entrópicamente favorables o desfavorables dependiendo de cuál es el signo del delta H. Yo puedo tener delta H negativo positivo, puedo tener delta S negativo positivo, puedo tener delta G negativo positivo. ¿Cuál es de todos el que más nos interesa a nosotros en bioquímica? El delta G. Cuando el delta G tiene valores negativos, estamos hablando de reacciones espontáneas. Cuando el delta G tiene valores positivos, estamos hablando de reacciones no espontáneas. Yo puedo calcular el delta G si tengo el delta H y el delta S, sí, usando esta fórmula que tienen acá. ¿Cuántos tipos de delta G usamos en bioquímica? Usamos varios. El delta G cerito, que es el delta G estándar. ¿Cuál es la condición? Que todos los reactivos, incluyendo la concentración de protones, sea 1 milimolar. O sea que esto sería pH 1. Entonces, y esto no es, ya sabemos que la célula suele estar a pH 7,4, ¿verdad? Entonces, este delta G estándar a secas no suele ser muy útil biológicamente. Por eso se generó un delta G estándar fisiológico, que es el delta G cerito con comilla. El delta G estándar fisiológico es el que tiene toda la concentración de reactivo a 1 molar, pero el pH es 7,4, ¿sí? Entonces ese es el delta G estándar fisiológico, el que vamos a encontrar en las tablas que nosotros vamos a usar para los ejercicios. Pero en la célula, gente, los reactivos no están a concentración 1 molar. Entonces, ¿cuál es lo que es el delta G real dentro de la célula? El delta G real dentro de la célula es el delta G que no tiene ceros ni comillas, el delta G, que se da en las condiciones reales dentro de la célula, con concentraciones de reactivos y productos diferentes. Y ahora la pregunta es cómo puedo calcular este delta G real dentro de la célula. Se calcula con esta fórmula. El delta G real dentro de la célula es igual al delta G estándar fisiológico, 0 con comillas, más R, que es la constante de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, por el logaritmo natural de Q, que es la relación entre productos dividido los reactivos de esa reacción dentro de la célula, las concentraciones dentro de la célula. Ahora, la pregunta es, ¿y si la reacción está justito en el equilibrio? ¿Qué es lo que pasa? Si la reacción justito está en el equilibrio, se considera que el delta G, este azul, es igual a 0. Y si nosotros reemplazamos este 0 en esta ecuación, bueno, y si está en equilibrio, la Q, que ustedes ven acá en rosado, es la constante de equilibrio. Entonces, si reemplazamos estos valores, ¿con qué nos quedamos? Con la siguiente ecuación. El delta G estándar fisiológico es igual a menos RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio. Estas dos ecuaciones siempre van a usar ustedes. ¿Para qué me sirve la ecuación 2? Si yo tengo la constante de equilibrio, puedo calcular el delta G estándar fisiológico. Si tengo el delta G estándar fisiológico, puedo calcular la constante de equilibrio, ¿sí? Pero ¿quién es el que me dice si la reacción pasa o no pasa en la célula? Solo el delta G. Entonces, yo necesito, para saber si pasa o no pasa dentro de la célula, el delta G estándar fisiológico y las concentraciones de reactivo y producto en la célula. ¿Por qué me interesa todo esto? ¿Por qué? Porque con la bioenergética yo voy a estudiar las moléculas que me permiten generar energía en la célula. Y la molécula por excelencia con la que yo pago todas mis actividades celulares es ATP. ¿Cómo yo puedo sintetizar ATP? Por dos mecanismos. Uno que se llama fosforilación a nivel de sustrato, que es cuando un compuesto de alta energía le cede su fosfato al ADP para que se convierta en ATP. Es decir, es un acoplamiento. Le presto mi ATP de alta energía al ADP. ¿Quiénes pueden prestar o hacer esta fosforilación a nivel de sustrato?
Solo los compuestos altos o ricos en energía. ¿Cuáles son ejemplos de eso? Los que están acá en esta lista en el cuadro rosado. Fosfonolpiruvato, 1,3-bifosfoglicerato, fosfocreatina. Estos son compuestos que tienen más energía que el ADP y que entonces le pueden ceder su fosfato al ADP para convertirse en ATP. Ahora, ¿la glucosa 6-fosfato puede quitarse el fosfato y darle al ATP? No, porque la energía de la glucosa 6-fosfato, todos estos que están acá en el cuadro azul, tienen menos energía del ATP, son compuestos de baja energía. Entonces, ojo, ¿quién me puede prestar dinero? Solamente alguien que tiene más dinero que yo. Entonces, ¿quién me puede prestar su fosfato? Solo alguien que tiene más energía que yo. Entonces, solo los compuestos de alta energía pueden acoplarse a la síntesis de ATP por fosforilación de sustrato. ¿Tengo que aprenderme los compuestos de alta energía? Sí, se tienen que aprender los compuestos de alta energía. Entonces, vamos a los ejemplos. Dice, la síntesis de ATP a partir de ADP por fosforilación a nivel de sustrato puede darse si se acopla a la hidrólisis de, recuerden acá tenemos que buscar compuestos de alta energía. Glucosa 6-fosfato, no, ese ya no es, no podemos elegir eso. Fosfonolpiruvato sí es alta energía, creatina fosfato sí es alta energía, esta sería una buena. Gliceraldehído 3-fosfato, no es de alta energía. Fructosa 2,6-bifosfato, no es de alta energía. ¿Cuál es la opción correcta aquí? Los dos únicos compuestos que pueden sintetizar ATP por fosforilación a nivel de sustrato son los que están en la B. Vamos al ejercicio número 2. Si una reacción presenta delta G igual a 0, gente, ¿cuál es la única condición donde el delta G es igual a 0? Cuando la reacción está en equilibrio, Entonces, se puede deducir que la concentración de reactivo y producto es 1 molar. No, porque entonces sería delta G con cerito, delta G estándar. Su delta G es negativo, no, es 0. O sea, yo no puedo saber cuál es el valor. O sea, no puedo deducir solo con este delta G cuál es su delta G estándar fisiológico. No puedo. Su constante de equilibrio es menor a 1. No puedo decir nada con esto. La Q es igual a la constante de equilibrio, sí. La relación de productos y reactivos es igual a la constante de equilibrio. Entonces aquí la que hay que marcar es esta. Vamos al siguiente. Son características de los compuestos de alta energía. ¿Liberan energía al oxidarse y pueden acoplarse? No, gente. Los compuestos de alta energía no se oxidan. ¿Tienen la capacidad de fosforilar sin oxidarse? Sí. ¿Y transferir grupos? Sí, transfieren fosfato. La glucosa, los ácidos grasos o el etanol son ejemplos de estos compuestos. No, estos son compuestos de baja energía. Son más bien combustibles, no compuestos de alta energía. Generan equivalentes de reducción durante la fosforilación. Gente, ¿quiénes son los equivalentes de reducción? NADH, FADH. Y ustedes se fijaron que ahí yo les paso el fosfato al ADP, pero no hay ni un NADH ni un FADH como parte de la reacción. Entonces, esto se da solamente en la cadena respiratoria, en la fosforilación oxidativa, no en la fosforilación a nivel de sustrato que se ve con los compuestos de alta energía. Ojo con este detalle. Si una reacción metabólica tiene un valor de delta G sin cero ni nada, negativo, ¿qué podemos decir? La reacción es espontánea, ¿Qué podemos decir si la reacción es espontánea, gente? Que hay más producto que reactivo porque la reacción está desplazada hacia la derecha. Y si hay más productos reactivos cuando hacemos la división, que podemos decir que la Q es grande, ¿sí? Porque arriba hay mucho producto y abajo hay pocos reactivos, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Que los reactivos tienen más energía que los productos, porque entonces es como una montaña, la pelota se cae de lo más alto a lo más bajo, es un proceso espontáneo. Entonces, en base a eso vamos a analizar. ¿Los productos tienen mayor contenido energético que los reactivos? No, porque entonces sería no espontáneo. ¿La reacción solo ocurrirá si se acopla con otra reacción endergónica? No, la reacción es espontánea, no necesita acoplarse. ¿La reacción solo ocurrirá si se acopla con otra reacción desergónica? No, la reacción es espontánea, no necesita acoplarse. ¿La reacción es termodinámicamente favorable? Sí. ¿Y libera energía? Sí. La
la reacción tiene muy baja energía de activación y transcurrirá a gran velocidad. Esto tiene que ver con enzimas, no tiene que ver nada con la bioenergética. ¿Sí? La opción correcta es la D. Vamos al siguiente. La constante de equilibrio de una enzima es 1 por 10 al cubo. Fíjense, una constante de equilibrio grande. Y el valor de Q es 0,9 en la célula. Ahí ustedes que tienen que calcular. Con la constante de equilibrio, ustedes van a sacar el delta G estándar fisiológico, ¿sí? Van a calcular eso. Y después, cuando ya tengan el delta G estándar fisiológico, van a usar la Q para esta fórmula. Entonces, fíjense, tenemos el valor de constante de equilibrio, con eso sacamos delta G estándar, tenemos el delta G estándar y la Q, y con eso sacamos el delta G, ¿sí? Entonces, yo no hice el cálculo, gente, y no tengo calculadora, entonces les voy a dejar este ejercicio número 5 para que ustedes puedan practicar con sus calculadoras después, ¿sí? Pero ya les dije cómo resolver. Preguntas sobre bioenergética, chicos y chicas. Dudas, consultas. Está súper resumido a lo más importante, ¿eh? Todo bien, doctora. Súper. Bueno, gente, vamos a enzimas rapidísimamente. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas globulares, solubles, que tienen como función aumentar la velocidad de reacción. ¿Cómo aumentan la velocidad de reacción? Porque disminuyen la energía de activación, disminuyen el tamaño de la montaña que tienen que subir, de energía que tienen que subir los productos para volver a bajar hacia el lado de los reactivos, ¿verdad? Pero ojo, siempre recuérdense que las enzimas no van a cambiar el valor del delta G. Es decir, lo que era espontáneo va a seguir siendo espontáneo con o sin enzima. Lo que era no espontáneo va a seguir siendo no espontáneo con o sin enzima. Tampoco cambian el valor de la constante de equilibrio, es decir, no alteran los parámetros termodinámicos. Solo hacen que se llegue más rápido a la constante de equilibrio. ¿Cuáles son los dos parámetros cinéticos que son importantes? La velocidad máxima, que es la velocidad que se consigue a concentraciones saturantes de sustrato. Y la Km, que es la constante de Michaelis-Menten, que es la velocidad, o sea, la concentración de sustrato para alcanzar el 50% de la velocidad, ¿sí? Y recuerden que la Km, igual que la P50 que veíamos en la hemoglobina, tiene una relación inversa con la afinidad de sustrato. Cuanto más alta la Km, menor la afinidad por el sustrato. Las enzimas se clasifican en 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, al 7, dependiendo de cuáles son las reacciones que catalizan. Las de clase 1 son oxidorreductasas. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, una oxidorreductasa, por tanto, es de la clase 1. La clase 2 incluye las transferasas. Por ejemplo, las quinasas que transfieren fosfato son de clase 2. En la clase 3 están las hidrolasas, que usan agua para romper una molécula, como la tripsina, que rompen el enlace peptídico, ¿verdad? O como las glicosidasas, que rompen el enlace glicosídico mediante agua. En el grupo número 4 tenemos a las liasas, que son las que pueden romper un enlace, una molécula, para convertirla en dos, pero sin usar agua, o que pueden formar un enlace. Ojo, pueden romper o pueden formar, ¿sí? Entonces en las liasas vamos a tener, pero sin la participación del agua. En el grupo 5 están las isomerasas, que cambian un isómero en otro. En el número 6 están las ligasas. ¿Cuál es la diferencia con las liasas? Las ligasas sintetizan enlaces, pero utilizan nucleótidos de alta energía para la síntesis del enlace. Por ejemplo, hidrolizan ATP para la síntesis del enlace, hidrolizan GTP para la síntesis del enlace. Eso es una ligasa. Y la última clase que se agregó hace poco tiempo son las translocasas, que básicamente son transportadores de membrana, tipo GLUT4, GLUT2, todos esos transportadores que están en membrana se consideran enzimas de clase 7.
¿Qué características tienen las enzimas? Son súper específicas. Ellas son capaces de ver a su sustrato, incluso diferenciando a isómeros. Y también son específicas para la reacción. Una deshidrogenasa solo va a catalizar esa reacción de deshidrogenación. Una oxidasa solo va a catalizar su reacción de oxidación. Si es lactato deshidrogenasa, va a actuar sobre el lactato. O sea, son muy específicas para sustrato y para su reacción. ¿Qué características tienen? Son regulables. Eso es lo más impresionante de las enzimas. Y algunas tienen solo parte proteica, pero otras pueden requerir, además de la parte proteica, un cofactor. Entonces, en el caso de esas enzimas que necesitan algo extra, le llamamos apoenzima a la parte proteica de la enzima, coenzima o cofactor a la parte no proteica de la enzima, y la combinación de esas dos partes que forma a la enzima funcional es lo que se llama holoenzima o whole enzyme o enzima completa. ¿Cómo se pueden regular las enzimas? Las enzimas se pueden regular por millones de mecanismos diferentes. Yo les puse los 5 más importantes. Primero, acción de masas. ¿Qué significa? Yo te pongo más sustrato y entonces empujo la reacción para generar producto. Yo te pongo producto y entonces empujo la reacción hacia sustrato. O yo quito producto y empujo la reacción en sentido directo. Entonces, eso es la oferta y la demanda. Es el mecanismo de acción de masas. ¿Qué característica tiene esta regulación? Es súper rápida, es muy inespecífica, le puede pasar a cualquier enzima, pero es sobre todo activo para aquellas enzimas que tienen reacciones cercanas al equilibrio, es decir, constante de equilibrio cercanas a cero, o sea, delta G cercano a 0, 0,1, 0,2, entonces está cercana al equilibrio. Esas son buenas reacciones para regular por acción de masa. Otro mecanismo de regulación es usar alosterismo. Alosterismo es cuando tenemos un compuesto diferente del sustrato que se une a un lugar diferente del sitio de unión del sustrato y que puede tener dos efectos. Puede tener el efecto de ser activador, es decir, aumentar la velocidad de la reacción, o puede ser inhibidor, disminuir la velocidad de reacción. Nosotros vimos sobre todo, lo vamos a ver un poquito más adelante, que inhibidores hay diferentes tipos otra vez, ¿verdad? Inhibidores competitivos, no competitivos y acompetitivos con mecanismos distintos. El tercer mecanismo de regulación de la enzima es una regulación covalente. Y dentro de la regulación covalente yo le uno a la enzima por un enlace covalente a un grupo. El mecanismo más común de regulación covalente de enzima es yo le agrego un fosfato por fosforilación o le quito el fosfato por acción de una fosfatasa, ¿sí? Y entonces, en algunas enzimas la fosforilación significa estar en on y la desfosforilación significa estar en off. En otras enzimas la fosforilación significa estar en off y la desfosforilación significa estar en on. Entonces, profesor, aquello es lo que yo tengo que saber. En cada enzima tengo que saber si la forma tensa es fosforilada y la forma relajada es desfosforilada o viceversa, ¿sí? Entonces hay que saber cuál es la combinación, cuál es el efecto que tienen estas modificaciones. El cuarto nivel de regulación es la expresión génica. Yo puedo aumentar la expresión de la enzima o puedo inhibir la expresión del gen que codifica la enzima. Y con eso voy a alterar la cantidad de enzima presente en la célula. Cuanto más enzima hay, más velocidad de reacción. Cuanto menos enzima hay, menos velocidad de reacción. Y el último truco de regulación de la enzima es súper simpático porque es cambiar la ubicación de la enzima. Yo, por ejemplo, puedo mandar una enzima que se necesitaba en el citosol al núcleo y con eso apago la vía metabólica, ¿verdad? Entonces, ojo, algunas enzimas se regulan así, le cambio de compartimiento celular. Ojo, yo no les incluí aquí, pero es súper importante que ustedes se fijen en sus apuntes. Hay una tabla que muestra que hay muchísimos medicamentos que se usan en humanos que son inhibidores de enzima. Entonces, ojo, yo les pido, por favor, fíjense en esa tabla qué medicamento, a qué enzima inhibe y para qué patología se usa. Es importante que sepan eso, ¿sí?
Cuando hablamos de la cinética enzimática, ustedes recuerden que vamos a tener gráficos de este tipo, velocidad de reacción versus concentración de sustrato, y vamos a tener así como una curva hiperbólica. Este es el gráfico de Michaelis-Menten. Y aquí yo puedo ver que cuando tengo concentración de sustrato grande, ya tengo acá velocidades súper constantes que son la velocidad máxima. Pero cuando tengo concentración de sustratos baja, puedo llegar a tener una concentración de sustrato que me permite alcanzar el 50% de la velocidad máxima. Eso es Km, o la constante de Michaelis. Ustedes recuerden que la Km me da idea de afinidad y cómo es la relación Km afinidad inversa. Alta Km, baja afinidad, baja Km, alta afinidad. Ojo, siempre inversa. ¿Cuáles son las ecuaciones que tienen que saber, gente? Miren, esta ecuación de Michaelis, V es igual a velocidad máxima por sustrato sobre Km más S, por si les ponen algún ejercicio de cálculo. Esta, que teniendo la Km yo puedo calcular qué concentración de la enzima está libre y qué concentración está unida a sustrato, conociendo la concentración de sustrato. ¿Qué otra ecuación es importante conocer? Eficiencia catalítica, que se calcula dividiendo Kcat sobre Km. Cuanto mayor sea la eficiencia catalítica, más rápida es la enzima. Me sirve para comparar enzimas diferentes. ¿Qué tengo que acordarme? Que este gráfico que parece así una curva se puede convertir a una recta por el gráfico Lineweaver-Berg, simplemente graficando 1 sobre B versus 1 sobre S. En vez de B y S le hacemos el gráfico de las inversas. Y también acordarnos que vamos a tener inhibidores. ¿Cuántos tipos de inhibidores? Inhibidores competitivos, que son aquellos donde el inhibidor se une a la enzima libre en el sitio de unión a sustrato, donde el inhibidor tiene una estructura similar al sustrato, por eso compite con el sustrato por el sitio de unión a sustrato. Que el efecto del inhibidor competitivo es aumentar la Km, es decir, disminuir la afinidad por el sustrato, pero que no afecta la velocidad máxima. Y que cuando yo hago el gráfico en Lineweaver-Berg, yo veo rectas que se intersectan en el eje Y, porque la velocidad máxima es la misma. Que los inhibidores no competitivos se unen a la enzima libre o al complejo enzima-sustrato en un sitio totalmente diferente del sitio de unión de sustrato, porque su estructura es distinta, que en realidad afectan disminuyendo la velocidad máxima, pero no afectan a la afinidad de la enzima por el sustrato. La Km sigue siendo constante. Y que cuando hago el gráfico en Lineweaver-Berg, tengo rectas que se intersectan en X, porque la Km es igual. Y por último, los inhibidores acompetitivos, donde el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, disminuye la Km y también disminuye la velocidad, afecta a ambos. Y cuando hago el gráfico en Lineweaver-Berg, veo dos rectas paralelas, ¿sí? Y en base a eso tenemos un millón de ejercicios, gente. Vamos al primero. El aumento de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas se debe a el aumento de la energía libre de la reacción. No, recuerden que no cambia el delta G. La disminución de la energía de activación de la reacción, sí. La disminución de la constante de equilibrio no afecta a la constante de equilibrio. Vamos al 2. La exoquinasa y glucoquinasa, gente, estas son enzimas que transfieren fosfato a la glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de enzimas son? Son transferasas. ¿De qué grupo son las transferasas? Son de la clase 2. ¿Es correcto afirmar sobre la actividad de las enzimas que son muy específicas para el sustrato que reconocen? Sí. ¿Siempre presentan cooperatividad? No, gente. Las que presentan cooperatividad son las enzimas multiméricas. La velocidad máxima define la afinidad de la enzima. No, es la Km la que define la afinidad. ¿La Km corresponde a concentraciones saturantes de sustrato? No, es a concentraciones bajas de sustrato. Entonces, aquí tenía que ser, son específicas para el sustrato que reconocen. Se me movió la línea azul. Vamos al 4. Si la enzima A tiene una Kcat de 200 y una Km de 20, y la enzima B tiene una Kcat de 50 y una Km de 5, ojo, gente, si tenemos Kcat y Km, ¿qué podemos calcular?
eficiencia catalítica, que es dividir 200 dividido 20, me da 10. Y 50 dividido 5, me da 10. Entonces, ¿qué puedo decir de la enzima A y la enzima B? Ambas tienen exactamente la misma eficiencia catalítica, ¿sí? Ahora vamos a analizar las opciones. La enzima A tiene mayor afinidad por el sustrato. Si yo quiero ver afinidad, ¿en qué me tengo que fijar? El valor de Km, ¿verdad, gente? Entonces, miren, A tiene Km alta, más alta que la B. Si yo tengo alta Km, ¿cómo es la afinidad por mi sustrato? Menor. Entonces, la enzima A no es correcta. La enzima B tiene mayor afinidad por el sustrato. Sí, yo me fijo en la Km menor, mayor afinidad por sustrato. El complejo enzima sustrato de la enzima B es más inestable. Gente, eso, el complejo enzima, la estabilidad del complejo enzima sustrato se mira básicamente por la CACAT. Cuanto más grande la CACAT, más inestable es el complejo, ¿sí? Entonces, fíjense, el complejo enzima sustrato de la enzima B es más inestable, no porque su CACAT es más chica. ¿Ambas enzimas tienen la misma eficiencia catalítica? Sí. Entonces, ¿cuáles son las correctas aquí? La B tiene mayor afinidad por el sustrato y ambas enzimas tienen la misma eficiencia catalítica. B y D son correctas. Pero ojo, tienen que hacer los cálculos aquí para poder responder, ¿sí? Un inhibidor A competitivo se caracteriza por, gente, los A competitivos se unen al complejo enzima sustrato. ¿Y qué efecto tienen sobre Km y Bmax? Disminuyen Km y disminuyen Bmax. Entonces tenemos que encontrar esa opción. Se unen al complejo enzima sustrato, disminuyen Km, disminuyen Bmax. Es la opción D. El aumento del pH en forma marcada y rápida en una reacción catalizada por una enzima conducirá a, gente, ojo, cambios marcados de pH o de temperatura van a hacer que la enzima se desnaturalice y por tanto que deje de funcionar, ¿verdad? Entonces acá yo tengo una enzima desnaturalizada. ¿Conducirán al aumento de la velocidad? No. ¿A la disminución de la velocidad? Sí. ¿A la degradación proteolítica? No, la enzima no se degrada, pero se inactiva. ¿A la desnaturalización de la enzima y su pérdida de actividad? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que marcar aquí? B y D son correctas. Vamos al siguiente. El mecanismo de regulación metabólica basada en la modificación de concentración de reactivo de producto. Ojo, con modificación de concentración de reactivo de producto es ley de acción de masas. ¿Sí? Acordarnos, el proceso de ley de acción de masa es inespecífico, es rápido y es activo para reacciones que están cercanas al equilibrio. ¿Es específico de ciertas reacciones? No. ¿Es de acción inmediata pero inespecífica? Sí. ¿Con efecto importante en reacciones reversibles? Sí. ¿Se da mediante la estabilización de la forma tensa de la enzima? No, eso es covalente. Entonces, ¿cuál es la correcta? La B. La regulación de la actividad de enzimas por fosforilación. Ojo, acá ya estamos hablando de regulación covalente. ¿Es un proceso específico? Sí. ¿Requiere el reconocimiento de una enzima fosforilar en secuencias de aminoácidos propios de cada quinasa? Sí. ¿Tiene como efecto exclusivo la activación? No, a veces activa, a veces apaga. ¿Es un proceso irreversible? No, es un proceso reversible. Yo le puedo poner el fosfato, le puedo quitar el fosfato. ¿Conduce a la ruptura de enlaces peptídicos? No, no hay hidrólisis peptídica aquí. Entonces, ¿cuál es el correcto? La opción A. Los reguladores conocidos como inhibidores alostéricos se caracterizan por unirse a un sitio diferente del sitio de unión a sustrato y pueden inhibir o aumentar, o sea, pueden disminuir o aumentar la Km por el sustrato, ¿verdad? Unirse al sitio de unión a sustrato, no. Unirse al sitio de unión a sustrato, no. Unirse a un sitio diferente de la unión a sustrato y aumentar la Km a un sitio diferente de unión a sustrato y disminuir la Km pueden ser C y D porque no nos dice si son activadores alostéricos o inhibidores alostéricos. Entonces aquí tenemos dos respuestas, C y D. Acá marcado en la C, pero la D también es porque nos dice qué tipo de regulador es, ¿sí?
Gente, ¿y qué es lo que queda para ustedes para su parcial? Estructura de hidrato de carbono y estructura de lípidos, que yo ya no me animé a meter en el resumen porque es súper memoria, ustedes tienen que hacer su resumen. Si ustedes quieren, yo tengo algunos videos grabados en YouTube de clases que yo daba en la Facultad de Química que les puedo mandar estos enlaces sin problemas si es que quieren escuchar las clases. Si no, ustedes seguro ya estudiaron por su parte. Entonces, súper importante para la parte de estructura hacer sus resúmenes de estructura porque no sé si esta gente va a querer ponerle estructuras en el examen, ¿verdad? Entonces, es importante conocer todo esto bien. No se olviden escribir, resumir, etcétera. Y bueno, hasta aquí llegó la paliza de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Se pueden desahogar todo lo que ustedes quieran. Y bueno, de mi parte, espero que les haya servido el repaso y les deseo pero muchísima suerte para el examen, que no sé cuándo es, mañana. Sí,